1, 2, 3. ¿Está esto en marcha? Hola y bienvenidos al podcast de Ardilana. Un podcast dedicado a la lana, al punto y a todo lo que tenga que ver con las fibras. Soy Miren de Ardilanac y podéis encontrarme en Instagram en @ardilanac o en mi página web ardilanac.com. Bienvenidos a todos a este primer capítulo de este podcast. Os preguntaréis por qué estoy grabando un podcast de voz y no un videoblog, que es lo que llevo amenazando desde noviembre con hacer. Después de un montón de intentos, he llegado a la conclusión de que tengo la naturalidad de un Borbón y la vida de un ficus cuando me pongo delante de una cámara. Me pongo muy nerviosa, el pilotito rojo me bloquea y soy incapaz de hablar. Y teniendo en cuenta que soy una persona que es muy difícil mantenerme callada, es muy curioso el efecto tapón que me produce una videocámara delante de las narices. Así que como soy asidua oyente de varios podcasts, que de hecho ninguno tiene nada que ver con lana, sino con mis aficiones más frikis, he decidido que ya que hay mucho videoblog, voy a hacer uno en el que solo os hable. No os voy a hablar de técnicas, no os voy a enseñar distintos puntos, no os voy a enseñar cosas que requieran de un apoyo visual, precisamente porque de eso ya tratan muchos podcasts, de eso ya hay mucha gente hablando. Yo, después de darle varias vueltas, y os juro que tengo un guión y no lo estoy haciendo ni puñetero caso, he decidido meter en este podcast cosas más que podáis escuchar sin prestar atención a mi cara en una pantalla. O sea, yo lo que quiero es que os pongáis unos auriculares, cojáis vuestras agujas y me escuchéis mientras os doy la tabarra, pues, sobre temas como materiales con los que se compone la lana, historias sobre punto y sobre lana, pues algunos, si os pasáis por mi Instagram, pues sabéis que de vez en cuando me entra la vena y me pongo a hablar de historia y de antropología y de filosofía, porque al final es lo que estudié y es la pata por la que cojeo. También me meteré en charcos y hablaré de política, porque todos sabéis que considero que la política lo permea todo y que es necesario que incluso en un mundo de hobbies en el que muchos lo único que buscan es esconderse, no esconderse, refugiarse, creo que también es nuestra obligación hacer que se nos escuche y hablar de temas que nos pueden importar, porque no vivimos aislados. O sea, que yo sepa, ninguno de nosotros vive en una cabaña en el monte y no contacta con nada ni con nadie. Luego abriré una sección de preguntas y respuestas, que obviamente hoy en este primer podcast es imposible realizarlo porque soy así, no os he avisado a nadie que estoy grabando. Así que en el siguiente podcast, si queréis, me podéis mandar las preguntas por mensajes directos en Instagram, me podéis dejar preguntas en el post que haga en el blog en ardilanac.com sobre esta primera entrada del podcast, o si lo que queréis preguntarme es muy largo, queréis hablarme de algo que os importe, me podéis escribir a ardilanac@ardilanac.com. Y por último, algunas veces no, otras veces sí, probablemente siempre, os acabe hablando de qué es lo que estoy haciendo yo, Ardilanac, en mi taller en cuanto a tintes o que estoy hilando, o si estoy trabajando en algún patrón, o si busco algún tester, o ese tipo de peticiones que suelo hacer de vez en cuando. Así que eso sería, pues, esta breve introducción en este primer podcast de qué es lo que voy a hacer, y ya, pues sin más vuelta, os voy a introducir a la primera parte y primer tema que trataré. Este primer tema que trataré será el de las mujeres libres como historia lanera, del que ya me habéis oído hablar, bueno, más que oírme hablar, me habéis leído hablar, y algunas compañeras de Euskadi Nits han tenido que sufrirme. La referencia a las mujeres libres
La encontré por primera vez en el libro llamado La historia desconocida del lino vasco de José Antonio Azpiazu, publicado en 2006. Es un libro cortito, muy ameno, muy interesante, que relata muchísimos aspectos del trabajo del lino en el País Vasco, porque durante mucho tiempo el lino vasco tuvo un peso específico en la economía vasca bastante importante. Y resulta bastante triste que las referencias al mismo estén prácticamente perdidas. Hay algunas asociaciones e individuos que intentan recuperar el trabajo del lino, pero es complicado porque el proceso no es precisamente un proceso simple y sencillo como puede ser el de la lana, que es algo más fácil de hacer a una pequeña escala. Al final, puedes pedirle lana de las ovejas a un casero, pero no es lo mismo que pedirle a ver si te presta un prado para llenarlo de lino. Entonces, en este libro hay un capítulo en concreto, que es el capítulo 6, que es el fructífero binomio mujer-lino, que es del cual quiero leeros una parte, que es el que está dedicado a las solteras dedicadas al lino, que son estas mujeres solteras, eran las mujeres libres. Entonces, esta parte del libro habla cómo durante el antiguo régimen el hecho de que una mujer se casara o permaneciera soltera dependía siempre de factores económicos. Si tu familia tenía suficiente dinero para proporcionarte una dote, podías casarte o podías meterte a monja si no querías casarte. Si tu familia no tenía ese dinero, era bastante probable que quedase soltera. Y quedando soltera, la mayoría de las mujeres que no les quedaba más remedio que quedarse solteras, solían verse en situaciones bastante problemáticas. La sociedad no las consideraba mujeres desafortunadas y las acosaba, se las respetaba bastante poco. Y muchas veces esas circunstancias les llevaban a fiarse de situaciones que las ponían en peligro y en problemas, y muchas de ellas acababan siendo madres solteras. Estas madres solteras muchas veces la única vía que encontraban para poder mantenerse ellas y su descendencia eran ese trabajo manual del lino, ya fuera como hilanderas o tejedoras, o hilanderas y tejedoras, o costureras. Esta fabricación y comercialización de lienzos llevó a una entrada de dinero importante para estas mujeres y hizo que quedasen en una especie de limbo legal en el que no sabían qué hacer exactamente con ellas. Así que al final, por un tema de practicidad, acabaron considerando las mujeres libres, mujeres que no dependían de ningún hombre, figura legal que solo estaba contemplada para las monjas en aquel momento. Todos estos testimonios y casi toda la documentación que se tiene sobre cómo era el trabajo del lino en esas épocas, hacia el 1500, 1600, se encuentra en los protocolos notariales. Estos protocolos notariales, en muchos casos, por ejemplo en el de Guipúzcoa, que es el que yo tengo estudiado, puedes tener suerte y darte de bruces con un notario que indizaba sus protocolos, pero muchos de ellos no lo hacían, y aunque pueden estar digitalizados y no tienes por qué andar moviendo tomos que muchas veces suelen estar en estado muy delicado, cosa que conozco de primera mano porque en una vida anterior me dediqué a escanear este tipo de documentos, los puedes consultar en manera no física sino digital, pero el trabajo de catalogación es ingente, es complicado, y aunque tengo la santa intención de plantarme en el Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa Oñati y mirar los protocolos notariales de alguno de los notarios del partido judicial al que pertenece mi pueblo, Eibar, sé que va a ser una labor un poco complicada y probablemente no veáis resultados de esto en unos cuantos años. Siguiendo con el libro, después de este impasse, me gustaría leeros exactamente una parte de este libro que habla de los problemas que podía llegar a generar a los municipios estos trabajos del lino. La vinculación de la mujer al mundo del lino era tan estrecha que algunos elementos del proceso de producción generaban problemas municipales.
Son sabidas las tensiones que surgían de la acumulación de la paja de lino en los sobrados de las casas, con evidente y desgraciadamente comprobado peligro de incendio, o los dilemas morales que provocaban las andanzas nocturnas de las mujeres que se juntaban en una casa para trabajar el lino, tal como relata para los tiempos modernos Orixe en su Euskalduna. Una orden del Concejo de Oñati de 1573 dice así: mandan que las mujeres y mozas de esta villa no salgan de noche de sus casas ni vayan a otras a aderezar linos, para efecto de estar fuera de las casas en calles, que aderecen dentro de sus casas cerradas las puertas, bajo multa de 200 maravedís y amenaza de 9 días de cárcel. En las actas municipales de Oñati de los años 1555 y 1554 se repiten las advertencias contra la presencia callejera de las muchachas que trabajaban el lino y los abusos nocturnos a que conducían algunas de sus labores. Que se llame que todas las mozas que aderezan antes del día los linos estén cada una en su casa a puerta cerrada a causa de que se juntan así mozas como hombres y estudiantes. Y hacen muchos robos de frutas y causan muchas disensiones y escándalos y alboroto. Que ninguno maje linos en las calles ni cantones sino fuera de la villa, que no aventen los burujos de los linos ni los trigos. Casi medio siglo después se repiten las mismas escenas populares con intervención de muchachas que, en excusa de trabajar el lino, arman desórdenes y escándalos. En la villa de Oñate, a 10 de agosto de 1590 años, acordaron que por cuanto hay desorden grande en que las doncellas honestas de esta villa y otras muchas personas, con socolor de que salen a aderezar linos, andan por las calles públicas danzando y cantando y en otros ejercicios deshonestos, robando los frutales y hortalizas de las huertas cercadas de esta villa. Y en cuanto deshonor de su honestidad, y de que por experiencia se han visto resultar grandes ofensas de nuestro Señor, mandaban y mandaron que las dichas doncellas y mozas, ni otras personas ni mancebos, no salgan de sus casas al dicho ejercicio de los linos, y los labren en sus casas, oyendo recta vía camino derecho a la casa más cercana del barrio, donde se labraren los dichos linos, so pena de apercibimiento de 8 días de cárcel. Esta tendencia a romper las estrictas normas de convivencia acarreaba, con voluntad o no de las víctimas, ocasiones de acoso sexuales en las mozas. María Idoyaga, moradora de Azpeitia y de oficio tejedora, y de la que se dice vive bien de su oficio de tejedera, tuvo un desliz con resultado de estupro, tras lo cual se avino a cobrar determinada cantidad de dinero destinada a ayudar a la muchacha en la crianza del posible fruto del encuentro. Oñati era ciudad universitaria en aquella época y parece ser que sí que estaban acostumbrados a que los estudiantes la liasen parda por las noches, pero no les hacía mucha gracia que las muchachas lo hicieran. ¿A qué viene todo esto? El lino, al trabajarse por etapas, el hilado era algo que se hacía de noche, alrededor del fuego, y era una actividad eminentemente femenina. Los niños hasta los 11 años, los niños varones hasta los 11 años, podían quedarse con sus madres, sus abuelas, hermanas, tías y vecinas, mientras éstas hilaban al calor del fuego, pero en cuanto cumplían 11 años se les echaba. Era una atmósfera extremadamente femenina, muy cerrada entre ellas, y resulta obvio que aquello no iban a estar bebiendo agüita. Beberían licores, probablemente caseros, vino, se comía, y realmente eran reuniones sociales en toda regla. Claro, cuando una salía del caserío del vecino, si tenía que atravesar el pueblo para llegar hasta su caserío, si no iba muy fina que digamos, pues somos seres humanos, ¿no? ¿Quién no ha robado nunca una manzana de un manzanal? Hay otra historia que tiene que ver con mi pueblo, con Eibar, en el que hacia 1600, esto os lo voy a contar de memoria, el arzobispo de Calahorra mandó que se hiciera desaparecer la figura de las seroras de las iglesias. Las seroras eran mujeres solteras que estaban vinculadas a la iglesia, eran las que limpiaban, las que organizaban, las que echaban una mano al cura, etcétera, etcétera, pero no eran monjas. Es muy importante recalcar que no eran monjas. Muchas de ellas eran estas mujeres solteras que trabajaban el lino, etcétera, etcétera. En inventarios de iglesias es bastante fácil encontrar lienzos de lino trabajados por las seroras que la atendían. Bien, pues en 1600 el arzobispo de Calahorra estimó oportuno decir a los vascos que teníamos que eliminar la figura de las seroras. Mi pueblo, Eibar, la municipalidad, la alcaldía de mi pueblo,
decidió no acatar la orden y, de hecho, además de no acatar la orden, decidieron llevar a pleito a la Chancillería de Valladolid a dicho obispo de Calahorra. Desgraciadamente perdieron el pleito. Entre las condiciones de haber perdido ese pleito tenían los sacristanes que se encargaban de esas ermitas e iglesias que rodean Eibar, tenían que hacer inventario de los bienes de estas iglesias. Probablemente en esos inventarios aparezcan muchos de estos lienzos y demás. Tengo una ligera idea de dónde podría encontrar estos inventarios. Todavía no he podido investigarlo, pero prometo explicaros más adelante si los encuentro. ¿Qué es lo que pasó con las seroras? Efectivamente, les pidieron que se fueran y ellas salieron por la puerta lateral y al día siguiente entraron por la puerta de adelante con el nombre de sirvientas. Siguieron ejerciendo exactamente igual, siguieron encargándose de la iglesia y siguieron siendo unas mujeres que estaban en ese limbo de no estar casadas con nadie y no pertenecer a nadie. Os podría pegar una chapa bastante soberana sobre el tema, pero bueno, creo que como introducción puede ser interesante porque al ser un tema que me intriga mucho, pues es probable que os siga hablando de él en otros podcasts. Me gustaría muchísimo meterme a explicaros lo que era una beatilla, que es una vara de lienzo, cómo se trabaja el lino, etcétera, etcétera, porque tuve la suerte el año 2018 de participar en una exposición temporal que se hizo en el Museo San Telmo, en la que se reunieron piezas de anticuario sobre el trabajo del lino y varias hilanderas del País Vasco estuvimos hilando in situ y en vivo. Fue una experiencia muy interesante, fue muy divertido. La sensación que teníamos mientras estábamos allí alrededor de aquella chimenea de exposición era que estábamos estábamos viviendo una vivencia que antiguamente pues, nuestras antepasadas habrían pasado. Y lo dicho, os volveré a hablar de este tema en algún podcast más adelante. Os recomiendo el libro, os recuerdo que es La historia desconocida del lino vasco de José Antonio Azpiazu. Me consta que está en las bibliotecas en Euskadi. Si me escucháis desde aquí, pues si vuestra biblioteca participa en el préstamo interbibliotecario, pues podéis ir y pedirla si no está en vuestra biblioteca, o si está, os recomiendo leerlo. Es un libro cortito, muy ameno, de escasas 155 páginas, toda la parte central es de fotos, así que no dejéis pasar la oportunidad de leerlo y aprender un poquito más sobre este trabajo femenino tan importante de la antigüedad. Además, en este primer podcast, como ya os he explicado antes, os voy a hablar de un tipo de material con el que podemos encontrar hoy en día de forma cada vez más habitual madejas tanto comerciales como si tenéis la suerte de tener una hilandera cerca y la das a mano. En vez de empezar con una fibra clásica como el merino, he decidido empezar por el yak. ¿Y por qué por el yak? Dice, porque son animales que me parecen muy sanos. Entonces, mi libro de cabecera sobre fibras y sobre todo fibras animales es el The Fiber Sourcebook de Deborah Robson y Carol Ecarius. Es una maravilla de libro. Habla muchísimo sobre ovejas y tiene una sección sobre otros tipos de fibras, pues de otros tipos de animales de los que se pueden conseguir fibras, entre ellos pues este yak que os había mencionado. Los yaks son un tipo de animal que geográficamente los ubicamos en el Himalaya y en algunas zonas de Afganistán, Bután, China, India, Mongolia, Nepal, Pakistán y el Tíbet. Su hábitat natural está casi todo por encima de los 3.000 metros de altitud y es algo muy importante, como ya veréis más adelante. En la zona de la que son originarios se utilizan para todo. O sea, el pelo se puede utilizar para hacer cuerdas o para hacer tejidos. La leche se toma como nosotros nos tomamos la leche de vaca o se puede fermentar para hacer una bebida. La carne se come, debe de ser dulce, yo no lo he probado, pero es lo que me cuentan. Y funcionan también como animales de labranza y monturas, que pueden llegar a coger 16 km por hora. Y en la zona del Tíbet se juega un tipo de polo sobre yak en vez de sobre caballos.
La filogenia del yak nos dice que el registro fósil se retrasa hasta el Pleistoceno, que tiene unos más de 10.000 años, pero pudiendo llegar hasta 2,5 millones de años con restos de ancestros de los yaks. Hay dos especies, una que es salvaje, que se llama Bos mutus, que está en peligro de extinción y es más grande y de pelaje más oscuro que el doméstico. Y hay a día de hoy solo 10.000 especímenes de Bos mutus registrados. El doméstico se llama Bos grunniens, tiene más variación de color en el pelaje, además de negro, blanco, rojo, marrón o dorado, puede aparecer a manchas. Hay 11 razas oficiales, aunque luego hay subrazas y distintas mezclas y demás. Los nombres son muy bonitos, son todos chinos y yo, como no tengo ni puñetera idea de pronunciarlos, pues si a alguien le interesan muchos puedo hacer la lista. Y hay un tipo, una subraza desarrollada en Norteamérica a partir de yaks que se importaron a Canadá en 1909. Todas estas 11 razas que os he dicho producen una fibra que es utilizable, pero especialmente hay una línea china que se llama Yulong, que es la que se cría para producir más cantidad de lana. Pueden llegar a producir vellones de 25 kilos, porque los vellones de yak son bastante irregulares, como ya veréis más adelante cuando os dé el resumen de datos. Como es una fibra que es muy variable, es bastante complicada de describir, pero como el bisonte y el buey almizclero, que ya os hablaré de estos dos tipos de animal que también se pueden hilar, su pelo tiene varios tipos de fibra mezcladas. Una capa exterior que es brillante y áspera y muy poco elástica, que es la que se utiliza para hacer las cuerdas, y también se puede tejer para hacer tiendas, bolsos y telas que son muy resistentes. La capa media normalmente se suele utilizar mezclada con la inferior, y la capa interior es irregular y rizada, con mucha elasticidad y que rebota mucho. Tiene un rango de lustrosidad muy variado, que es muy fácil que desaparezca al hilarlo porque hay que colocar las fibras muy paralelas para que ese lustre se vea. O sea, no es una lana especialmente lustrosa. Además, tradicionalmente se utilizan la capa intermedia y el interior sin separar y se consiguen unos textiles que son muy impermeables y muy calientes, pero en Occidente tendemos a utilizar solo la capa interior, que mide entre 2,5 y 5 centímetros de largo y el grosor en micrones es muy variable. No se empezaba a comercializar de manera global hasta que el proceso de separación de estas tres capas no ha sido lo suficientemente fácil de mecanizar. Cuando ya han conseguido empezar a quitar la lana intermedia de esta lana inferior, se ha comercializado más. Esta fibra intermedia no es como el pelo de guarda de las ovejas, que puede ser esa fibra que pica un montón. No pica tanto, pero sí puede ser un pequeño incordio cuando te la encuentras y tienes que hilarla y la incorporas y te cambia la textura del hilo. El diámetro de los yaks que se crían ex professo para lana varía entre los 14 y 16 micrones. El conteo de micrones, cuanto más alto, más tosca es la lana, y cuanto más bajo, más suave. Si os encontráis alguna vez una fibra que pone merino de 14 micrones, eso va a ser suave, muy suave. Entonces, el que se cría específicamente para lana puede llegar a tener 14 o 16 micrones, aunque no es la media habitual. Pero hay fibras de yak que pueden estar en la misma altura de calidad del kiryut o el cashmere, que también os hablaré de estas fibras cuando toque. Se puede peinar en el animal la fibra o se puede separar luego. O sea, una vez se ha esquilado al yak, se puede separar. Y las cantidades de esta fibra interior, que es la que nos va a interesar a nosotros para hacer lana, pues varían mucho y producen más fibra de esta cuando están en su entorno natural. Entonces, puede ser interesante sacar yaks del Tíbet y plantarlos en unas alturas inferiores a los 3.000 metros,
pero van a empezar a perder la cantidad de este pelo interior, que es el que nos interesa. Como datos rápidos sobre el yak. El peso del vellón utilizable puede variar entre los 200 gramos y los 900 gramos de fibra interior. La largura de las fibras puede ser de 11 a 21 centímetros en el caso de la exterior, entre 5 y 12 centímetros de la intermedia, y la interior es muy cortita, mide entre 3 y 5 centímetros. El diámetro, que es lo que os decía antes de los micrones, el exterior tiene un diámetro entre 52 y 140 micrones, eso es una burrada. Y el interior puede tener entre 25 y 52. El interior es el que puede tener menos de 25. El estándar está alrededor de los 20 más o menos. Las características de los mechones, hay animales que cuando los esquilas los mechones se te deshacen o tienen no guardan una estructura. En este caso sí, en un mechón de yak te vas a encontrar estos 3 distintos tipos de lana. Los colores naturales y habituales del yak son el negro, el gris oscuro y sobre todo el marrón. El marrón es el más habitual. El blanco y el rojizo no son tan habituales. Y ya los raros son los beige y los dorados. Es más probable encontrar pelo de yak que está desteñido. Y luego, pues en cuanto a uso, el pelo de yak puede teñirse y coge muy bien el color, pero la intensidad del mismo va a depender mucho del color de base. Si partimos de un yak blanco, va a coger una intensidad muy, muy, muy limpia, y si la fibra que tenemos pues es marrón o es gris y demás, todo eso va a influir cómo van a quedar los colores. A la hora de hilarlo es fino. Hay que hilarlo fino. Es complicado de hilar en gordo porque al ser una fibra tan corta, entre 3 y 5 centímetros, nos pide meterle mucha más velocidad de la que le meteríamos a una fibra de oveja, y nos va a tolerar mejor meterle esa velocidad sin hacer tensiones en el hilo, pero sí que nos va a obligar a hacer un drafting muy cortito. Tenemos que trabajar casi con los dedos pegados. Y se puede hacer o cargándolo ligeramente y haciendo como pelotitas de pelo, o se puede conseguir comercial en trenzas o ya mezclado con alguna oveja, etcétera, etcétera. Yo cuando lo he solido hilar, lo he hilado sobre todo mezclado con alguna oveja o incluso con alpaca. Y al final, en ese caso, te da igual lo corta que sea la fibra, porque te va a influir más la otra, la que sea más larga, que va a ser la que la va a atrapar en el hilo. A la hora de tejerlo, la forma tradicional de tejerlo es mediante telar o fieltrándola. En Occidente la podemos encontrar ya en forma de ovillos, hay ovillos comerciales que tienen yak, y cuanto más contenido de yak tienen, más cuerpo, más cuerpo nos va a dar la lana. Es una lana que merece mucho la pena, por lo menos trabajar con ella una vez, para entender cómo funciona y para conseguir unas prendas que son realmente calentitas y que impermeabilizan muy bien. Aunque aquí hoy en día es bastante complicado conseguir lanas 100% de yak. Sé que hay algunas iniciativas de la zona que han empezado a exportar al exterior y no dependemos de grandes marcas y demás. Hay que rascar un poco, pero se pueden encontrar. Y ya para ir terminando, me voy a meter en la sección de qué es lo que estoy tejiendo yo, qué es lo que me traigo entre manos en esta época. Si me seguís por Instagram, sabéis que estoy tejiéndole un jersey a Martín. Tuve que soltarlo hace un par de días porque no calculé que a mi hijo le han crecido los brazos y me quedó un poco estrechito de brazos, entonces lo he soltado y he vuelto a seguir. Es un jersey de cuello circular, muy simple, de tejer muy rápido. Lo estoy haciendo con una lana bulky y agujas del 6, así que va bastante escopetado. Luego además tengo unos calcetines rojos que empezaron con la idea de ser unos calcetines y ya son medias a la altura de la rodilla. Sacaré el patrón para hacer calcetín, porque las medias al final las tiendo a adaptar al gemelo y suele ser un poco más complicado explicar cómo hacerlo
y como hay que personalizarlo mucho, pues no todo el mundo tenemos el gemelo a la misma altura, pues es un poco más lioso. Voy a necesitar test knitters para estos calcetines, así que si sabes tejer calcetines, si estás interesada en echarme una mano con este patrón, pues me avisas, te pones en contacto conmigo y ya pues te explico qué es lo que tienes que hacer. Y después de este podcast sacaré un patrón nuevo, va a ser un chal muy sencillo de tejer con una sola madeja de lana fingering, con un motivo de calados muy simple, un chal de estos de tejer sin pensar. Y después de darle varias vueltas me he salido de mi tendencia últimamente, que era ponerles a los chales y a los calcetines y a todos los patrones el nombre en euskera, y este se va a llamar Aracne. Aracne es una figura de la mitología grecorromana que a mí siempre me ha resultado fascinante. Les tengo una fobia bastante acusada a las arañas, reacciono un poco mal cuando veo una araña, soy de esas personas que pegan un salto y gritan y exagero un poquito, pero es que realmente me dan mucho miedo, porque una vez se me cayó una encima de la cara y la sensación de las patas por la cara es bastante desagradable. Aracne es una figura mitológica que me gusta mucho. Si estáis familiarizados con los cuadros de Velázquez, conoceréis el cuadro de las hilanderas. El título original de ese cuadro no es Las hilanderas, aunque lo conozcamos como tal, sino el taller de Aracne o el mito de Aracne o algo por el estilo, ahora mismo se me ha olvidado, la fábula de Aracne. Y tengo una especie de amor por esta figura que me hace decir que en vez de ser Minerva o Atenea, nuestra diosa patronal, debería de ser Aracne, porque su historia me parece el mito alrededor de su personaje me parece muy interesante, esa metamorfosis a la que lo somete Atenea por un cabreo y la convierte en araña, es muy trágica, y aunque habla de intenta moralizar contra las ambiciones humanas, de no intentar ser más que los dioses, pues a mí personalmente el cabreo de Minerva siempre me ha parecido exagerado. Para alguien que, vale, sí, un poco subidita estaba, pero estaba contando la verdad. Aracne es un personaje que aparece... el primer registro que se tiene del personaje escrito está en las Metamorfosis de Ovidio. Y también la menciona Virgilio, o sea, las fuentes por las que se le conoce son principalmente romanas. Según Plinio, fue Aracne quien inventó el hilo y las redes, y fue el hijo de Aracne Closter el que inventó el uso. Entonces, pues le debemos el hilado a Aracne, y sin hilado, pues no, tampoco podríamos hacer calcetines. Aracne era hija de un tintorero que tenía con púrpura de Tiro. Algún día que hable de tintes naturales ya os hablaré de este tinte. Y era muy famosa por su habilidad tanto con el telar como con el bordado. Era tan famosa, que se le subió un poquito a la cabeza la fama. Se nos vino muy arriba y empezó a decir que ella era mejor que Minerva. Minerva era conocida entre los dioses como la diosa de la artesanía, además de la guerra y de la sabiduría. Y casi todos los artesanos pues se encomendaban a ella para sus negocios. A Minerva no le hace mucha gracia esto de que se comparen con ella. Bueno, todos sabemos que Minerva no tenía muy buen carácter, sino que se lo cuenten también a Medusa. Y se apareció, por darle una segunda oportunidad a Aracne, dijo, vamos a ver si esta rectifica. Se le apareció en forma de anciana y la advirtió, le dijo, le estás haciendo mal, vas a incurrir en la ira de los dioses, ten cuidado. Aracne, en un arrebato de orgullo mortal, pues no se le ocurrió otra cosa mejor que burlarse y proponer un concurso. Atenea no pudo no tragarse el anzuelo, se quitó el disfraz de anciana y empezaron el concurso. Atenea hizo una escena muy bonita en la que relataba cómo le birló el patronazgo de la ciudad de Atenas a Poseidón. Si sabéis la historia, pues los atenienses, no sabiendo a qué dios encomendarle la ciudad, pues se le ofrecieron tanto a Poseidón como a Atenea, y el que mejor regalo les hiciera pues se llevaría a la ciudad. Poseidón les regaló un pozo salino de agua salada y Atenea les regaló el olivo, cosa que les moló mucho a los atenienses. Aracne, en otro alarde de inconsciencia mortal,
relató 22 episodios de las infidelidades de Zeus. Si sabéis un poquito de mitología, Zeus es el padre de Atenea. De hecho, Atenea no es hija de la mujer oficial de Zeus. Técnicamente, Minerva tuvo que admitir que Aracne lo había hecho mucho mejor que ella, pero se enfadó muchísimo. Papi quedaba en muy mal lugar con tanto cuerno que le había puesto a la pobre Hera. Y se cabreó muchísimo por la escena, rompió el tapiz, rompió el telar y le lanzó la lanzadera, nunca mejor dicho, a Aracne a la cabeza. Aracne, cuando recibe ese impacto, se da cuenta de uy, esto se me ha ido de las manos, le entra una vergüenza horrorosa y con esa horrorosa vergüenza huye del lugar y se ahorca. Atenea se da cuenta de que igual se le ha ido un poco de las manos el cabreo, encuentra a Aracne muerta y lo que hace es, utilizando un jugo de acónito, que tiene, pues, en la mitología tiene sus usos mágicos, convierte la soga con la que se había colgado Aracne, la convierte en tela de araña y Aracne es convertida en araña. A mí este mito siempre me ha parecido uno de los mejores ejemplos de lo injustos y lo humanos que podían ser los dioses griegos cuando se ofuscaban. Atenea es una de mis diosas griegas favoritas, también porque es patrona de Ulises, que es mi personaje mitológico favorito, pero en este caso me parece que incurrió en un severo error de quien se pica ajos come. Así que bueno, decidí ponerle este nombre al chal pues para contaros toda esta historieta, no por otra cosa. Si habéis aguantado esta media hora larga escuchándome y os gusta lo que os he estado contando, pues como os he dicho al principio del podcast, podéis dejarme preguntas sobre estos temas que he tratado hoy en el blog o me los podéis dejar pasar por Instagram. O si queréis me las podéis mandar a correo electrónico que os he dicho al principio del programa, que era ardilana@ardilana.com. En el próximo programa todavía no sé qué temas voy a tratar. Lo que sí voy a hacer es avisar de antemano cuando me vaya a poner a grabar. Así si queréis que conteste a preguntas en concreto, pues ya me las podéis mandar. Espero que os haya gustado. Espero que no os haya aburrido mucho. Y espero no haberme ido por las ramas como es habitual en mí. Así que con toda esta esperanza suelta, muchas gracias por escucharme y esto es todo, amigos. Recordad que podéis encontrar el podcast de Ardilana en iVoox y en iTunes y podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro blog, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. La música que escucháis de fondo en el podcast está sacada de freemusicarchive.org y podéis encontrar las referencias de patrones y libros en nuestro blog. Y este podcast está registrado bajo licencia Creative Commons de 2019.